de Founder Journey y hoy vamos a ver las 12 cosas que hubiera querido aprender a mis 25. Son cosas que me hubieran ahorrado tiempo, me hubieran ayudado a lograr resultados mucho más rápido y sobre todo me hubieran ayudado también a tener una perspectiva muy diferente de las cosas. La primera es: vender se trata de solucionar problemas. Cuando yo te pregunto la palabra vendedor, ¿a quién te imaginas? Ese vendedor gordo, cansón, que está detrás de las personas, que es insistente. Pero en realidad esto es una concepción muy errada a partir de las creencias que tenemos. Y una cifra que me pareció brutal acerca de esto es que 47% de las personas, sí, 47%, tiene una mala concepción de los vendedores. Esto sale de algunas estadísticas de HubSpot. Pero en realidad vender se trata de resolver problemas. Una gran diferencia de los vendedores que son los mejores es que ellos en general no están vendiendo, es decir, no te están ofreciendo algo. Lo que están haciendo es que te están escuchando. Cuando te escuchan, estás sabiendo cuáles son los desafíos que tienes, cuáles son esos diferentes resultados que quieren lograr. Y a partir de eso saben si ellos con lo que tienen te pueden ayudar a solucionar ese problema. Entonces estamos hablando de un vendedor que soluciona problemas. La mejor analogía que siempre se me ha ocurrido es la analogía del médico. Supongamos que vas al médico. ¿Qué sucede cuando las personas van a un médico? Terminan agradecidas porque les están solucionando ese problema. Y nunca están pensando en cuánto les vale y no están pensando en pedir rebaja porque ese problema es tan importante para ellos que quieren resolverlo. Entonces vender se trata de solucionar problemas. Esto es lo mismo que hace un emprendedor. A los emprendedores que les va bien es porque encontraron un problema por el cual las personas están dispuestas a pagar. Y al esas personas están dispuestas a pagar, y si el problema es lo suficientemente grande, les termina yendo supremamente bien. Antes de continuar, recuerda suscribirte para que juntos encontremos esas soluciones a esos problemas que tienes. La segunda cosa que me hubiera gustado aprender, que si estaba en el lugar donde yo era el más inteligente del lugar, estaba en el lugar equivocado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que antes yo llegaba a las reuniones y siempre buscaba la forma de destacarme, la forma de opinar, de dar un argumento. Y una de las cosas que pasaba con esto es que cuando uno se cree el mejor en el lugar, pierde la oportunidad de estar aprendiendo. Cuando estamos hablando con personas que tienen diferentes puntos de vista, lo mejor que nos puede pasar es que vamos a ver otras formas de ver el mundo. Al tener otras formas de ver el mundo, vamos a ver cosas que los otros no ven. Todos tenemos sesgos, todos tenemos cosas que no vemos, pero si logramos ver el mundo desde diferentes ángulos, esto nos va a permitir tener una vista de la realidad mucho más amplia. Si tengo mejor información respecto a una situación, puedo tomar mejores decisiones, y al tomar mejores decisiones voy a generar mejores resultados. Inclusive hay un estudio de Harvard donde hablan que las personas que son más abiertas a las diferentes opiniones tienen un 20% más de probabilidades de ser más innovadores. ¿Y qué significa ser más innovador? Encontrar soluciones diferentes a problemas que generen mejores resultados. Entonces, cuando yo me creía mucho mejor que los demás, cuando iba a esas reuniones y trataba de poner mi punto, trataba de hablar solamente desde mi punto de vista en vez de estar escuchando, sí, puede que yo ganara el punto, pero estaba perdiendo la oportunidad de aprender y de encontrar otro punto de vista. Ganar el argumento es una oportunidad perdida de aprender más. La tercera cosa que me hubiera gustado aprender es que detrás del miedo está todo y no hay nada. Hay una estadística que a mí me dejó impresionado y es: el 90% de las personas se preocupan por cosas que nunca suceden. Esto viene de Psychology Today. ¿Y qué hay detrás de esto? La forma como interpretamos las situaciones viene de la forma como vemos el mundo y las creencias que tenemos. Cuando interpretamos ese miedo es porque tenemos una incertidumbre de miedo por algo que va a suceder. Y lo irónico es que el ser humano siempre está buscando certidumbre, pero también está buscando esas cosas nuevas y esa novedad, es decir, incertidumbre. Y la mente está diseñada para sobrevivir, pero no propiamente la forma de sobrevivir, es la forma como logramos mejores resultados. ¿Qué significa esto? Antes, cuando estábamos en una selva y llegaba un tigre y nos hacía correr, pues claro, teníamos que correr por nuestra vida. Pero hoy en día es muy diferente. Si estamos llegando tarde al trabajo, lo que empieza a pasar es que nos armamos una película en la cabeza que parece dirigida por Steven Spielberg. Tan cámaras, luces, acción, actores, en donde básicamente lo que termina sucediendo es: voy a llegar tarde al trabajo, me van a despedir, no voy a tener con qué comer, me voy a morir. Y nos contamos toda esta película en un lapso corto de 15, 30 segundos y finalmente lo que termina pasando es que estamos asustados. Cuando tenemos miedo, no tenemos miedo de llegar tarde al trabajo. Tenemos miedo de las consecuencias que puede tener esto. Es decir, no me da miedo fracasar, sino muchas veces me puede dar miedo es: ¿qué van a pensar de mí si me quiebro? ¿O qué van a pensar de mí si no logro esto? Esa idea que conté y la idea no funciona. Entonces aquí es donde viene una perspectiva diferente de las cosas. ¿Por qué decía que detrás del miedo está todo y no hay nada? En el miedo lo único que hay es una limitación mental de algo que piensas, de una idea que tienes. Pero si lo pasas te das cuenta que no hay nada y está todo el mundo de posibilidades, de todos esos límites que te están impidiendo poder llegar más lejos. Por eso detrás del miedo está todo y no hay nada. El miedo es una limitación mental. La cuarta cosa que me hubiera gustado saber es que no se trata de tener mucha información, sino de aplicarla. Seguramente conoces a esas personas que van a cursos, se leen libros y libros y libros,
pero después no aplican absolutamente nada. Y en algún momento a mí me pasó exactamente eso. O sea, estaba leyendo 70 libros al año, estaba aprendiendo, yendo a cursos, pero cuando veía volvía a cometer exactamente los mismos errores. Esto incluso tiene un nombre que se llama consumo vicario. ¿De qué se trata? Es esa tendencia a comprar o obtener cosas y sentirse bien por el hecho de haber comprado el libro, pero no haberlo leído y peor aún no haberlo integrado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Como les decía, no se trata de tener mucha información, sino de integrarla. No se trata de aprender muchos conceptos, sino cómo estoy aplicando esos conceptos a mi vida. Una de las cosas que cambié con esto es que en vez de leer 70 libros al año, 50 libros al año, que al final termina siendo una meta muy absurda por el hecho de voy a leer esta cantidad, en vez de es cuántos estás integrando. De nada sirve que leas el libro de hábitos si no estás cambiando ningún hábito. De nada sirve que leas el libro de cómo alimentarte mejor si te sigues alimentando exactamente igual. El conocimiento sin acción es pérdida de tiempo. La quinta cosa que me hubiera gustado aprender es, si quieres controlar lo que las personas dicen, controla la narrativa. Una de las cosas que más pasa es que nosotros creemos que todas las personas tienen el contexto de lo que nosotros sabemos acerca de lo que hacemos. Cuando estamos creando un negocio es muy importante que la otra persona entienda qué es lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que lo pueda describir y explicar de una manera fácil. Si nosotros no somos los que estamos dando esa frase muy clara, básicamente ellos lo están inventando. Y si ellos lo están inventando, se vuelve un teléfono roto infinito de Juan le dijo a Pedro, y Pedro le dijo a Juanita, y Juanita le dijo a Natalia, y así sucesivamente. Cuando el mensaje empezó acá de una manera, terminó aquí completamente diferente. Es súper importante que nosotros definamos claramente cuál es ese mensaje que queremos que se entregue. La mejor forma de entregar esos mensajes es a través de historias. Cuando creamos una historia, las personas se acuerdan y se acuerdan de esa historia que contaste y qué es lo que estás solucionando o eres la respuesta que pregunta en Google. Cuando combinamos estas cosas, lo que hacemos es que controlamos la narrativa. La narrativa básicamente es como un río. Si no la controlamos, te va a llevar por delante. La mejor forma de contar un mensaje es a través de una historia. La número 6. Las personas que mejores resultados tienen hacen menos pero lo hacen diferente. Es el principio de Pareto. Y básicamente se trata de el 80% de mis resultados provienen del 20% de mis acciones. Es decir, hay unas cosas más importantes que generan muchos más resultados. Cuando entendemos este principio lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Normalmente esto también funciona a la inversa. El 80% de los problemas se causan por el 20% de las causas. Vamos a ver un ejemplo. Veamos el caso de Michael Phelps. Michael Phelps es el mayor ganador de medallas olímpicas en la historia. Ha ganado 28 medallas. El segundo es un gimnasta soviético que tiene 18 medallas. Pero ¿qué hace esa gran diferencia de Michael Phelps? Michael Phelps no se levantaba por la mañana y jugaba baloncesto, después jugaba fútbol, después iba y nadaba, sino que constantemente se concentraba en volverse el mejor nadando. ¿Y esto qué hacía? Le daba que lograra generar muy buenos resultados en esa actividad. Entonces, cuando nos volvemos esos expertos y llevamos esa experticia a otros campos y combinada con otras cosas, los resultados son increíbles. Pero entonces, ¿cómo aplica esto dentro del mundo de un emprendedor? Las personas que hacen menos es porque encontraron cierta información que les permite enfocarse en cosas que tienen más apalancamiento, es decir, que por el mismo esfuerzo logran mejores resultados. Y existen 3 cosas sobre las cuales nos podemos apalancar: el dinero, la tecnología y el contenido. La séptima cosa es que todos nos vamos a morir. Muchas veces no hacemos cosas por el miedo que nos da de qué van a decir, qué va a pasar, qué no va a pasar, etc. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo se llamaba el hermano de Genghis Khan? ¿O inclusive sabías cómo se llamaba Genghis Khan? Para que más o menos tengas una idea, Genghis Khan es el conquistador que más territorio tuvo bajo su imperio en algún momento de la historia. Solo para que hagas una comparación, el territorio que controlaba Genghis Khan era 4 veces más grande que el del Imperio Romano. Y el Imperio Romano es súper conocido, ¿no? Si no sabes ni siquiera quién era el hermano de Genghis Khan, que hizo parte del grupo de los mayores conquistadores de la historia de la Tierra, imagínate qué tanto se van a acordar de ti cuando te mueras en 20 años, o en 40 años, o en 60 años. La realidad es que las personas se enfocan mucho más en ellas mismas y por ende no les importa mucho más lo que hace el otro. Y aquí es donde el tema de la muerte cobra un tema de relevancia más importante. Al final todos vamos a vivir más o menos alrededor de 80 años. El problema es que el cerebro no logra entender esa longitud de tiempo. ¿Por qué? Porque es como si el cerebro nos protegiera para que no nos sintamos mal, porque sabemos que eventualmente nos vamos a morir. Entonces la muerte se vuelve una abstracción inentendida del futuro. Pero cuando pasamos esto a días, es mucho más comprensible. Cuando hablamos de 365 días, es mucho más claro entender respecto al tiempo que hay en un año. Cuando hablamos de 80 años, es un tiempo muy abstracto.
pero cuando hablamos de 29.200 días es un tiempo que logramos entender. Pero entonces ahora hagamos más matemáticas. Supongamos que tienes 20 años. Los días que te quedan de vida son más o menos alrededor de 20.075. Inmediatamente la perspectiva de esto acaba de cambiar. Si por el contrario tienes 30 años, los días que te quedan son más o menos alrededor de 18.250. Pero si tienes 40 son 14.600. Si tienes 50 son 10.950. Y si tienes 60 años te quedan menos de 7.300 días. Cuando hablas de 7.300 días, inmediatamente la conversación es una conversación completamente diferente. Suena muy poco, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver esto en términos de días, empiezas a fijarte timelines y fechas y deadlines y límites a esos tiempos de una manera diferente. Porque lo que hace es que define la perspectiva de ver el tiempo que te queda de una manera diferente. El octavo concepto que me hubiera gustado comprender era todo lo que tiene que ver con el efecto compuesto. Significa cómo una cosa que hacemos constantemente construye sobre ella constantemente. Es como si estuviéramos poniendo un ladrillo, pero después ponemos otro ladrillo y después otro ladrillo y otro ladrillo. Y lo que terminamos haciendo es construyendo una escalera. Pero el efecto compuesto aplica en todas las partes. Si todos los días yo mejoro un 1%, al final del año no soy 365% mejor, soy 37 veces mejor. Y esto funciona en todos los aspectos. Funciona en el aspecto financiero, es decir, si hoy ahorro y después con ese ahorro lo reinvierto, voy a producir más dinero y con esto lo reinvierto, cada vez voy a ganar más y así es como se construye la riqueza. Pero sucede también con la salud. En la medida que coma bien todos los días y haga ejercicio bien todos los días, dentro de 2 años no voy a tener sobrepeso, no voy a tener problemas de salud. Pero también funciona con las relaciones. En la medida que tenga buenas relaciones y cultive esas relaciones, mi relación va a mejorar. En la medida que mejore esa relación, va a ser más armoniosa y voy a ser más feliz. Funciona también en el conocimiento. Cuando tengo un conocimiento y después agrego otro conocimiento, esos conocimientos se juntan. Y cuando agrego otro conocimiento, tengo más conocimientos que me permiten tomar mejores decisiones. No solamente tomar mejores decisiones, sino también agregar más valor. Y cuando agrego más valor, me pagan más por mi tiempo o por mis opiniones o por las cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque tengo más conocimientos que me ayudan a generar esos resultados. Y es ese proceso de ir construyendo poco a poco hasta generar resultados muy excepcionales. Lo excepcional no se hace por una vez que lo hagamos muy bien. Lo excepcional se hace todos los días por esos hábitos y esos procesos que estamos haciendo para generar esos buenos resultados. El noveno concepto que creo que es clave que uno aprende en la vida es de pensar en las negociaciones como algo de largo plazo. Uno de los grandes problemas que tenía antes era que siempre cuando llegaba una negociación lo que trataba era de ganarle al otro, cuando en realidad una negociación se trata es cómo me alineo con el otro para que generemos unos mejores resultados para los dos. Y muchas veces lo que veo en los emprendedores o en las personas es que tratan de hacer negociaciones donde ganan en el corto plazo, pero la consecuencia de eso es sacrificar la relación que están creando con ese aliado, con ese proveedor, simplemente por ganar un poco más. Por el contrario, cuando pensamos en esas negociaciones de largo plazo, tenemos que pensar en un concepto que es de Infinite Game o el juego infinito. Y es que lo que sucede en el juego infinito es que no estamos pensando en ganarle al otro, sino que estamos pensando en cómo seguimos jugando. Entonces lo que estamos haciendo es cómo priorizamos esa relación juntos, porque a futuro, en la medida que creemos mejores relaciones, vamos a tener mejores resultados. Los mejores negocios que he hecho en mi vida siempre han salido de personas con las que fui cultivando una relación. Personas que en algún momento, cuando la situación estaba muy complicada, pude acudir a ellas porque tenía esa credibilidad, porque confiaban en mí y me terminaron apoyando. Y además de eso, en la medida que creas esas relaciones te abren otras puertas y esas puertas te abren otras puertas. Y eso te permite llegar a lugares a los cuales no podías llegar antes. Que no sea que ganando en el corto plazo, pierdas en el largo plazo. La confianza se gana dando más y con empatía. Cuando nosotros estamos buscando agregar valor y no buscando tratar de tomar valor, lo que sucede es que la relación que creamos es completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos usando la empatía. Estamos entendiendo lo que necesita el otro y le estamos generando valor, ayudándolo a que lo logre. Y existe algo que se llama la reciprocidad. Es uno de los principios de la psicología humana y es, si yo le doy algo a alguien, normalmente va a haber una tendencia a que haya esa reciprocidad. Es decir, que esta persona devuelva esto. Entonces, cuando yo genero valor a través de esa empatía, lo que termina pasando es que creo mejores relaciones. Y al crear mejores relaciones, lo que termina pasando es que esto me abre muchas más puertas, como lo habíamos hablado anteriormente. Cuando hablamos de generar valor y empatía, es la forma como construimos confianza. Y si se ponen a pensar,
La confianza es la base de todos los negocios y de todas las relaciones. El concepto número 11 es manejar las expectativas. Y aquí lo que estamos hablando es que si quieres ser feliz, cambia tus expectativas por agradecimiento. Y aquí hay una fórmula y es que expectativas menos resultados es igual a felicidad. Si controlamos nuestras expectativas, controlamos cómo nos vamos a sentir acerca de esos posibles resultados. Y el problema de las expectativas es que siempre tenemos un punto de comparación. Supongamos que yo quiero un Ferrari, pero por otro lado tengo el Twingo de Shakira. Si yo estoy en el Twingo y lo que siempre estoy pensando en tener el Ferrari, lo que está pasando es que estoy poniendo un punto de comparación donde en todo momento voy a ver es una carencia. Pero cambiemos ese ángulo y pongamos otro punto de referencia. Yo tengo el Twingo de Shakira, sin Shakira, pero lo que tengo es que me comparo con el que no tiene carro. Inmediatamente mi expectativa pasa de expectativa a un agradecimiento. Y la forma como voy a ver el mundo va a ser completamente diferente. ¿Eso significa que no deberíamos tener metas? La respuesta es no, podemos perfectamente tener metas. Lo que no puede pasar es que nuestra felicidad se vea sacrificada por nuestras metas. Y eso tampoco significa que no vas a trabajar todos los días por generar ese resultado. Pero lo que sí pasa es que vas a estar buscando la forma en donde te enfocas en el proceso y cómo te conviertes y en la persona que te conviertes en ese proceso en vez de ese resultado de esa expectativa que quieres lograr. El concepto número 12 es que los fracasos aprendidos se vuelven éxito. ¿Qué significa esto? Uno de los grandes problemas que tenemos es la forma como definimos el fracaso. Inclusive a mí esa palabra muchas veces me parece que no tiene sentido, porque en realidad el éxito es solamente la medición de un resultado en un periodo de tiempo. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo estoy jugando un partido de fútbol. De un momento a otro vamos perdiendo 2-0. Si en ese momento se acaba el partido, en ese momento se determina si soy exitoso o no. Pero si se acaba 60 minutos después y en ese momento vuelven a medirnos y empatamos, ahí es donde se determina si fuimos exitosos o no. Si estamos jugando un juego infinito, nunca vamos a fracasar. Por el contrario, podemos empezar a ver esos fracasos como modelos, como estamos aprendiendo. Y esto está muy atado a las creencias que tenemos. Estoy hablando de los sistemas de creencias. La forma como nosotros interpretamos el mundo determina las decisiones que tomamos. Ver el fracaso como algo malo e incluso definirlo de esa manera está completamente atado a lo que creemos acerca de eso. Si por el contrario lo que vemos es que cada día estamos mejorando, que lo más importante es en lo que nosotros nos estamos convirtiendo. Eventualmente, así como con ese efecto compuesto que vamos mejorando cada día, con consistencia y con proceso y haciéndolo cada día, nos vamos a volver cada vez mejores y vamos a generar esos resultados. Imaginen lo que hubiera sido el mundo si Edison, que se demoró más de 10.000 ensayos para lograr descubrir la luz, hubiera decidido parar en el ensayo 9.999 diciendo soy un fracaso. No tendríamos luz, no podríamos estar haciendo este video. El éxito se construye a partir de todas esas formas como no se hace y dejar de hacer lo que no funciona y hacer lo que funciona. Y estos son los 12 conceptos que me hubiera gustado saber a mis 25 y que creo que me hubieran ahorrado demasiado tiempo, me hubieran ahorrado demasiado aprendizaje y sobre todo me hubieran podido permitir tener una mucha mejor experiencia en cada uno de esos momentos donde hubo dificultades. Recuerda, si eres de las personas que están buscando formas de generar mejores resultados, síguenos y haz clic en la campanita para que te avisemos cada vez que sale un nuevo video.